Los escarabajos vuelan al atardecer. Tres muchachos aceptan el cargo de cuidar durante el verano las flores de una quinta deshabitada. Fascinados por el misterio de la casa, deciden explorarla. En el desván encuentran un paquete de cartas, escritas por Andreas y su hermana Magdalena en el siglo XVII. Están dirigidas a Emily. Hablan de las ideas de Andreas, de sus relaciones amorosas con Emily y del trágico final de los dos, debido al maleficio de una estatua funeraria que Andreas había traído de Egipto y sobre la que pesaba una maldición. Cada muchacho se siente fascinado por un aspecto del problema y los tres inician juntos una búsqueda en la que recibirán pistas del origen misterioso. Se verán envueltos en aventuras insólitas y harán descubrimientos desconcertantes. Capítulo 1. El sueño. Cuando Jonas Berglund cumplió 13 años, el 27 de junio recibió por fin el anhelado magnetofón. De inmediato comenzó sus investigaciones. Quería proceder metódicamente y por eso empezó grabando los ruidos que surgen de la naturaleza cuando los animales se comunican entre sí. También quería grabar todos los ruidos mecánicos que se producen en las diversas actividades humanas. Aquella noche del 27 de junio, Jonás, con su hermana Anika, que tenía 15 años, y un amigo de ambos, David Stenfeld, que era un año mayor que Anika, caminaban despacio por el campo, junto a la vía por la que el tren nocturno de Estocolmo debía de pasar en breve. Jonás quería grabar el traqueteo de las ruedas. Era una noche preciosa, todo lo serena y hermosa que pueden ser las del verano. Empezaba a asomar la luna, que en un par de días sería luna llena. No se movía ni un soplo de viento, en la hierba cantaban los grillos, el agua murmuraba, lamiendo suavemente las piedras del riachuelo que nacía en el bosque, al otro lado del campo, y atravesaba el pueblo de Ringarid. Jonás acababa de grabar el canto de los grillos y había desconectado el magnetofón. ¿Lo sabías, Anika?, preguntó de repente David. Jonás conectó de nuevo el aparato. ¿Qué?, contestó Anika. Que cuando uno se hace viejo ya no es capaz de oír cantar los grillos. Pero si cantan altísimo, contestó Anika. Precisamente por eso. Esos tonos tan altos no se perciben cuando uno se hace viejo, explicó David. Jonás desconectó de nuevo el aparato. ¿Alguien quiere regaliz?, preguntó sacando una caja de regaliz que llevaba siempre en el bolsillo. Pero no quisieron. En realidad lo sabía. Jonás creía que Anika y David eran unos anticuados, pues decían que su regaliz era demasiado fuerte y que el regaliz corriente era mucho mejor. Jonás no lo tomaba por su sabor, sino por sus efectos. Quería conservar siempre ágil el pensamiento y decía que el regaliz le hacía más inteligente, pero ninguno de sus dos amigos le comprendía así. Entretanto llegaron las 21:36, es decir, la hora en que pasaba el exprés por Ringarid. La hemos hecho buena, se nos ha escapado el tren, murmuró Jonás. Me extraña, contestó David. Tendríamos que haberlo oído. Voy corriendo un momento al río y Jonás desapareció cuesta abajo. Todavía no había grabado en su magnetofón el murmullo del río de Ringarid. Los otros dos lo siguieron. Mientras esperaban el tren, grabó el ruido del agua. Quería tenerlo como contraste de la naturaleza frente a los trepidantes ruidos de los adelantos humanos. De repente Anika susurró. ¡Silencio! Por aquí hay alguien remando. Se oía un ruido ligero, cauteloso.
Jonás puso el magnetofón en marcha. Aquí Jonás Berglund. Estoy grabando junto a la orilla del río. Estamos oyendo el chapoteo de unos remos. Parece que hay alguien remando. ¿Quién podría ser? Seguro que es un hombre mayor, susurró Annika. Jonás comentó en voz baja. Sí, debe ser un hombre de edad indefinida. Justo en ese momento se oyó toser al desconocido. Era una tos fuerte que Jonás grabó en su cinta. Al mismo tiempo se oyó el grito de un pájaro, lo que resultó una combinación de sonidos muy interesante. Aparte de eso, todo estaba en calma. Se oyó al bote deslizarse entre los juncos y atracar en algún sitio cercano. Jonás siguió informando. Debido a la espesa vegetación de los juncos, no puedo dar noticias exactas sobre el lugar en que ha atracado el bote. De pronto sonó un ruido lejano a través del silencio, y Annika exclamó: Jonás, corre si quieres grabar el tren. Los tres subieron apresuradamente hasta las vías y llegaron justo en el momento en el que el tren pasaba atronadoramente. No te acerques tanto, Jonás, le gritó Annika, pero su voz se perdió en el estrépito del tren. Jonás registró jadeante en la cinta. Estoy grabando el ruido del estrés de Estocolmo que pasa en este momento, con gran peligro de mi vida. Ahora son exactamente las 21:36. La distancia que me separa de las vías es más o menos 1,30 m. El tren pasó de largo y Jonás desconectó el magnetofón. «¡Eres imprudente, Jonás!», gritó Annika. «Acércate de esa manera al tren. Acercarte de esa manera al tren. En este trabajo es inevitable correr ciertos riesgos», contestó Jonás tranquilamente, mientras el tren desaparecía a lo lejos, dejando un silencio indescriptible. «Me gustaría saber a dónde va», dijo de repente Jonás. «¿A quién te refieres?», le preguntó David. «Hombre, al que está remando». «Anda, vamos, deprisa y lo averiguaremos». «Lo que debemos hacer es volver a casa», murmuró Annika. Sin embargo, David opinó que aún podía dar un paseo por la orilla. Todo estaba oscuro y lleno de vegetación. Ninguno conocía el camino. «Mirad allí». Jonás se quedó parado, señalando un bote escondido en un lugar a donde era difícil llegar desde tierra. «Tiene que ser alguien que no quiere ser visto. Esto es muy sospechoso», dijo, grabando la noticia. «Deja de jugar a periodista», le riñó Annika. De pronto, la orilla se hizo accesible. Había numerosos sauces llorones que hundían sus ramas en el agua. Los chicos caminaban sobre un césped blando como el de un parque. La luna los iluminaba. Entonces vieron un pequeño atracadero y, amarrado en él, un bote blanco que se balanceaba bajo la luz de la luna. «Por aquí tiene que haber un camino que suba hasta arriba», dijo David. «¿Has estado alguna vez aquí?», le preguntó Annika. «No», contestó. «Entonces, ¿cómo lo sabes?». No respondió. Se comportaba de una manera muy extraña. Andaba dando vueltas como un sonámbulo, con los ojos muy abiertos. «Aquí está el sendero», gritó, señalando una senda que subía a la pendiente. «Lleva al jardín que hay detrás de la casa», dijo, y empezó a subir la cuesta. «¿De qué casa hablas?». «Acabas de decirnos que no has estado nunca aquí», dijo Annika. Tenía que caminar deprisa para poder seguir su paso. «David, nos has dicho que no has estado nunca aquí». «Claro que no he estado, pero tengo la impresión
de que conozco todo esto. Tiene que ser el jardín de la quinta Selanderschen, indicó Jonás. Es posible, admitió Annika. Esa casa se puede ver desde la carretera. David se quedó mirando a Annika como si no la entendiera. Deja ya de hacer teatro, David, le dijo Jonás. Claro que ya has estado aquí. Lo que ocurre es que lo has olvidado. David no contestó. Siguió subiendo la pendiente. El sendero se abría paso entre los árboles. David subía con rapidez. Annika y Jonás lo seguían. ¡Caray, cuántos mosquitos! Annika agitaba los brazos, pero a Jonás se le ocurrió algo mejor. Puso en marcha el magnetofón, pues todavía no había grabado el zumbido de los mosquitos. No vale la pena, Jonás, le dijo Annika. Es perder el tiempo. Y se rascó un brazo. David empezó a correr y se alejó un buen trecho de ellos. Annika le imitó y echó también a correr. ¿Qué prisas tienes? Espérame un poco, David. Se detuvo y esperó hasta que ella lo alcanzó. ¿Qué pasa, David? Pareces totalmente... Sí, la interrumpió. Conozco este sitio con todo detalle y no he estado aquí nunca. Annika no sabía qué responder. David parecía tan distinto que le daba miedo. Oye, ¿por qué no damos la vuelta y regresamos?, le pidió. No, él quería seguir. Ya era tarde para dar la vuelta. Estaba nervioso y su cara resplandecía a la luz de la luna. Annika se volvió hacia Jonás, que aún estaba abajo, grabando el zumbido de los mosquitos. Estaba intranquila. David, se hace tarde para Jonás. Tenemos que regresar. Pero David no la oía. Señaló el sendero que ascendía. Allí, detrás de aquel recodo y de aquellos arbustos, termina el sendero. Hay luego una empinada y vieja escalera de piedra, bastante desmoronada. Al subir hay una pradera, luego un muro de piedra con una cancela blanca entre dos pilares de piedra. Detrás hay un césped con una lila a la izquierda. Un par de metros más lejos hay un estanque. Junto a él, un banco blanco despintado. Detrás del arbusto crece un jazmín en flor. Desde el estanque arranca un camino enlosado, a lo largo del cual hay unos rosales cuajados de pequeñas y redondas rosas amarillas. David hablaba como en sueños. Mientras tanto, Jonás había llegado hasta ellos y había grabado todo. David se quedó callado y vio que los otros dos tenían cara de sueño. Sigue hablando, David, le pidió Jonás. No te pares, sigue. David se frotó los ojos. No, contestó. Con esto es suficiente. Les volvió la espalda y siguió caminando, aunque no tan deprisa como antes. Annika le cogió la mano. ¿Tienes miedo a la oscuridad?, le preguntó Jonás. Ella negó con la cabeza. No estaba oscuro, la luz de la luna lo inundaba. Cuando rodearon el arbusto, se toparon con una empinada escalera de piedra tal como había descrito David. Era muy vieja, ofrecía un aspecto ruinoso y los escalones estaban llenos de grietas entre las cuales crecía la hierba. Annika sintió un ligero escalofrío. El viento de la noche susurraba entre las hojas. Veían sus propias sombras negras delante de ellos, mientras que el aire estaba lleno de claridad. David subió la escalera, se aganchó y cortó un tallo en flor. Se lo dio a Annika y le susurró.
Es una estrellada gramínea. Una Stellaris gramínea. Jonás y Annika lo siguieron escaleras arriba. Atravesaron la pradera, llena de flores silvestres adormiladas bajo la luz de la luna. Después la blanca cancela del jardín, el césped, y pasaron también junto a la lila en dirección al banco despintado junto al estanque. Allí se sentaron. Ante ellos pasaba el camino enlosado, flanqueado por rosales amarillos. Todo era tal como David lo acababa de describir. «Es como un sueño», murmuró Annika. «Sí», suspiró David. «Sí. Debería ser simplemente un sueño, pero existe en la realidad». «¿A qué te refieres?» «Anoche soñé con este jardín. Llegué a él, de la misma forma que hoy, por el mismo camino. Por eso lo conocía ya. Anduve en sueños por él». Se calló un momento. Los otros dos no decían nada. Entonces prosiguió. «También estuve en la casa. En sueños, no en realidad». Señaló la casa que se destacaba blanca entre los árboles. Hablaba muy bajo, casi susurrando. Jonás había conectado el magnetofón y grababa todo lo que David decía. Al fin, David se levantó y fue andando lentamente hacia la casa, que estaba rodeada de altos tilos. Jonás lo seguía de cerca, para no perder ni una sola de sus palabras. Hablaba bajo, como en sueños. No parecía su voz. Llegué a un vestíbulo con una escalera. Pasé por muchas habitaciones, pero yo no conocía nada. Sin embargo, sabía dónde estaban las puertas. Las abría, entraba, pero nunca había cruzado por ellas. Sabía dónde estaba cada cosa, cada mueble, cada objeto. Lo sabía todo. Pasé delante de unas ventanas con plantas y sabía qué plantas eran. Sin embargo, nunca las había visto. Había muchas plantas. Pasé delante de ellas. Alguien cantaba. Era un canto muy bonito y, a la vez, extraño. En la repisa de la ventana vi una planta. Sus flores eran azules. Y el reloj empezó a sonar muchas veces. Entonces vi cómo se movían las hojas de la flor. Se elevaban y se alargaban como manos muy lentamente hacia mí. Y alguien seguía cantando. Una niña, creo. Aunque no la podía ver. No sabía dónde estaba ni quién era. Solo oía su voz que cantaba sin cesar. David enmudeció. Seguía con las manos levantadas, como las hojas de la planta que acababa de describir. Entonces me desperté, dijo. Yo jamás he tenido sueños como ese, comentó Annika pensativa. ¿Qué puede significar un sueño así? David se encogió de hombros. Probablemente nada, no sé. De pronto vieron a Jonás correr hacia la casa. Annika salió corriendo tras él. Encontraron a Jonás en la parte delantera de la casa, detrás de un arbusto. La casa estaba a oscuras. Dos ventanas estaban abiertas, una a la altura del suelo, la otra en el piso de arriba. Desde allí se oían pasos. Antes de que lo pudieran impedir, Jonás estaba trepando por un viejo manzano que crecía junto a la casa. Annika le cogió un pie para hacerle bajar, pero se quedó con el zapato en la mano mientras Jonás subía y subía. Entonces, alguien encendió una lámpara en la habitación de arriba. Un tenue rayo de luz cayó sobre el jardín. Jonás había conseguido llegar a lo más alto del árbol y se ocultaba detrás de una rama muy frondosa. David y Annika se escondieron detrás de un arbusto. No se atrevían a hacer ningún movimiento. Oyeron cómo Jonás conectaba el magnetofón y empezaba a grabar en voz baja. Aquí Jonás Berglund. Me encuentro en el jardín de la quinta Selandsderchen. Las condiciones del lugar no son buenas y ruego disculpas por la mala calidad del sonido. He instalado un puesto de observación en la copa de un manzano, justo enfrente de la ventana abierta en la parte delantera de la casa. La ventana de abajo está igualmente abierta. En la de arriba acaban de encender una lámpara que esparce una débil luz.
Me parece como si oyera. Un momento, por favor. Hago una pequeña pausa para grabar los ruidos de la habitación. Evidentemente, aquí pasa algo. Un momento, por favor. David y Annika vieron horrorizados cómo Jonás seguía trepando por el árbol. Avanzó un poco por una rama, se inclinó y se tumbó sobre el vientre. Era muy peligroso. La rama se balanceaba tanto que Annika clavó sus uñas en la mano de David. Era horrible estar allí sin poder hacer nada mientras Jonás avanzaba por la rama para acercarse lo más posible a la ventana con el micrófono. De pronto la rama crujió, pero afortunadamente aguantó. Por lo visto, Jonás ya había grabado lo que quería, pues volvía sobre sus pasos. Abajo, en el suelo, sus dos amigos contenían la respiración. La rama se movía y crujía. Por fin lo consiguió. Jonás ya estaba a salvo, sobre la rama aún, pero apoyado en el tronco. Grabando de nuevo, los pasos que acabamos de registrar pertenecen a una vieja. Perdón, a una señora, a una dama, que creo reconocer. Un momento, por favor. Jonás desconectó el magnetofón y se inclinó hacia David y Annika. ¿Cómo se llama la dueña de la pensión?, susurró. Baja ahora mismo, Jonás. Sí, pero ¿cómo se llama? Señora Goranson. Ya lo sabes. Baja inmediatamente. Sin embargo, Jonás cogió otra vez el micrófono, conectó el magnetofón y prosiguió su informe. Una señora que se llama la señora Gustafsson. ¡Goranson!, sonó desde abajo en un tono enojado. Perdón, Goranson. Tengo mala memoria para los nombres. Carraspeó. Parecía como si hubiera perdido el hilo, pero lo cogió de nuevo, se metió una pastilla de regaliz en la boca y continuó. Me encuentro a unos 15 o 20 metros de distancia de de la señora, que camina como una sombra oscura por la habitación. Apenas puedo ver lo que hay dentro, pero veo que la señora Goranson viene con algo que parece papeles de periódicos. Con ellos empieza a envolver un paquete largo y bastante estrecho que está junto a la pared. Parece estar pensando que ese embalaje no es suficiente. Sus movimientos son rápidos y nerviosos. El paquete tiene como 1,5 metros de largo y contiene, bueno, ¿qué contendrá? Quizá una alfombra, pero ¿qué es lo que estoy viendo? Exponiéndose bastante, Jonás volvió a agacharse y se tumbó, apoyando el vientre contra la rama. Esta cedió, se balanceaba y temblaba peligrosamente, mientras Jonás susurraba en el micrófono. Sí, veo una sombra sobre la pared, una sombra grande, oscura, que se mueve lejos de la señora Goranson. No se trata de la sombra de la señora Goranson, eso prueba que hay otra persona en la habitación. Y, un momento por favor. Jonás orientó el micrófono hacia la ventana. Dentro se oía toser. La señora Goranson empezó a hablar tan claramente que hasta David y Annika la pudieron oír. De todas maneras, quiero comprobar si está todo en orden. Jonás susurró al micrófono. Si hay otra persona en la habitación, alguien que por algún motivo no se muestra abiertamente, que calla, pero que tose. ¿Quién podría ser? Ahora veo a la señora Goranson ir hacia la puerta. La sombra desconocida camina muy cerca de ella, se inclina y desaparece. Veo cómo quita el paquete de la pared y lo deja en el suelo. Se apaga la luz y la habitación queda a oscuras. Pero en cambio veo que hizo una pausa y comenzó a bajar. Annika suspiró aliviada, pero su alegría duró poco. Se acababa de encender la luz de la habitación de abajo. Jonás volvió a acomodarse en el árbol, unas cuantas ramas más abajo, pero aún bastante arriba. La casa tenía un alto zócalo de piedra, de manera que David y Annika no podían ver bien lo que ocurría dentro. Oían a Jonás murmurar al micrófono. ¡Atención! La señora Goranson acaba de entrar en la habitación de la planta baja. Va hacia el teléfono, que está sobre una mesa al lado de la ventana. Se encuentra ahora más cerca de mí que antes, y tengo que obrar con mayor prudencia. Sin embargo, la sombra del hombre de la tos no puedo verla. Ahora la señora Goranson está hojeando un cuadernillo. Lo más probable es que esté buscando un número de teléfono. Exacto, lo ha encontrado y empieza a marcar. Jonás orientó rápidamente el micrófono hacia la ventana para grabar el ruido al marcar. Al mismo tiempo sonó el pitido de un tren
que pasó atronadoramente. ¡Uh! Por suerte era un tren corto. Cuando volvió el silencio, se podía oír la voz de la señora Goranson. Sí, por supuesto. Ya sé que corro ese riesgo. ¿A qué se refiere? No, no se ve, nadie se dará cuenta. No, no se ve, nadie se dará cuenta. Claro, aquí estuvo un viejo de esta localidad. No, naturalmente que no ha cogido a uno cualquiera. En caso de que este viejo se fuera de lengua, nadie le creería. Sé bien lo que hago. Nadie lo toma en serio. Sí, gracias. Acabo de recibir la mitad del dinero. Pero, ¿cuándo lo va a mandar? De acuerdo, saldrá bien. No olviden mis nuevas señas. Muchas gracias. Hasta pronto. La señora Goranson colgó el teléfono y Jonás retiró con cuidado el micrófono. Todo quedó en silencio. Ella permaneció un momento junto a la ventana, mirando fijamente la oscuridad de la noche. Durante toda la conversación, había permanecido allí de pie. Parecía como si mirara directamente a Jonás. David y Annika contuvieron la respiración. ¿Lo habría descubierto? Se acercó a la ventana y se asomó afuera. Había tal silencio que casi se podía oír su respiración. Los segundos parecían eternos. ¿Escuchaba algo? ¿Había oído algún ruido? Finalmente se asomó más aún y desenganchó la contraventana. Justo cuando la cerraba, oyeron cómo decía en voz alta: ¿cuándo piensas salir? La ventana se cerró con un golpe y Jonás murmuró en el micrófono: Bien, amigos oyentes, ruego disculpen las molestias ocasionadas por un ruidoso tren que iba hacia el sur. Ustedes mismos pueden comprobar las difíciles condiciones en que he realizado este reportaje. La ventana abierta hasta ahora está cerrada y rápidamente se extiende la oscuridad y el silencio sobre la quinta Selandsderchen. Antes de finalizar mi reportaje quiero haceros algunas preguntas. ¿Sabremos algún día qué ha sucedido esta noche tras estas paredes? ¿A quién pertenece esa misteriosa sombra? ¿Pertenece al hombre que antes vimos remando en el río? ¿Quién es el hombre de la tos? Jonás apagó el magnetofón y bajó del árbol. Annika le devolvió el zapato en silencio. De repente se dio cuenta de que tenía frío, pero ella estaba tiritando. «¡Qué frío hace!», dijo. «Ha habido como una ráfaga de viento frío». Los otros dos no dijeron nada. Jonás estaba ocupado otra vez con su magnetofón y David parecía ensimismado. Tenía una expresión extraña en los ojos. «¿Qué te pasa, David? ¿Se puede saber?» David se encogió de hombros y contestó que no era nada. Pronto volvió a tener el aspecto de siempre. Annika se sintió aliviada y dijo a Jonás: «Ahora sí que tenemos que volver a casa». Ya, como pueden ver, aquí termina el capítulo 1 y empieza el segundo capítulo, que es el capítulo titulado La Maldición. Ya, no voy a tener tiempo en esta oportunidad de salir a Google. No voy a tener tiempo de salir a Google y ver la biografía de la autora María Gripe, que ella parece que es sueca, porque no recuerdo todo lo que averigüé sobre ella, pero es de la época de mi abuelita, muy antigua. Mi abuelita es de los años 1910, por ahí, 1920, por ahí. Mi abuelita, entonces la autora del libro es más o menos eso. Ahora, yo lo que quiero hablar, a ver, esto, ciérralo. Lo que quiero hablar, bueno, por supuesto que vamos a hacer el otro capítulo, el número 2 de la maldición. Pero sí, tengo aquí una guía sobre lo que tengo que decir una vez terminado. Mira, antes de comenzar la lectura, bueno, yo pensaba hacer todos estos comentarios antes de comenzar la lectura, pero al final decidí hacerlo después. Vamos a hacer un recuento de los objetivos y los contenidos que se han estado trabajando estas semanas del mes de marzo. Yo no soy el profesor de la asignatura, soy un apoderado nomás del curso. Mi hijo está en ese curso, pero me nace por iniciativa propia desarrollar un material didáctico audiovisual
para estimular a los padres apoderados y a los estudiantes, mayormente a los estudiantes, para, para que empiecen a sentir amor, una mayor cantidad de amor por la literatura, ¿cierto? Para que sean más humanistas y estudien historia, filosofía y poesía, ¿cierto? Esto no es poesía, esto es prosa, pero vamos a ver, los estudiantes ya han recibido la guía número 1, que la tengo por aquí, veamos si la tengo por acá, la guía número 1, ¿dónde está? Aquí, ¿cierto? La guía número 1, esta no es la portada, yo quiero encontrar la portada, a ver si encuentro la portada, a ver si es que no he abierto los suficientes, aquí voy a perder tiempo, no quiero tener que editar el video porque me quita mucho tiempo. A ver, sube a la guía número 1, la portada, aquí está la portada. Entonces, en la portada tenemos que, de la lección número 1, ¿cierto? De la guía número 1, aparece arriba la palabra ein, que significa el objetivo, es apuntar, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cuál es el objetivo? Identificar datos que permiten reconocer el problema de un relato de misterio. Identificar. Después, valorar la forma de mantener el suspenso. O sea, cómo hace el autor para mantener el suspenso. Hay muchas partes de la lectura en que se supone que queda el suspenso. Por ejemplo, cuando llega con el bote y no se sabe quién es, el autor se preocupa de agregarle esa cuota de suspenso. Entonces dice aquí, como ustedes tienen la guía en cada uno de ustedes en su casa, entonces encuentren ahí, porque aquí se ve borroso, la foto me quedó muy borrosa, dice valorar la forma de mantener el suspenso. Ya, ese es un ejemplo que yo doy, pero ustedes tienen que encontrar cada uno de ustedes el suyo propio, ¿cierto? Dice que dice skills, ¿ya? Skills significa, yo lo busqué en el diccionario, ¿qué significa? Y es habilidad o talento. Entonces, lo que se busca con la guía es, efectivamente, ¿dónde quedé? A ver, rayos, ¿dónde? Aquí. Lo que se busca es desarrollar habilidades en el estudiante, en el alumno. Tiene que desarrollar la habilidad. ¿Cuál habilidad quieren que desarrolle? Y como aquí está borroso, pero yo lo voy a decir, la habilidad que se quiere desarrollar es la de comprender, la de analizar. Ya tienen que analizar lo que se leyó, pues, y conversar con sus hijos y vayan detectando qué nivel de comprensión, porque oye, para un adulto es difícil, para mí hay partes que yo no entiendo, entonces, ¿qué queda para los estudiantes? Nosotros no tenemos tiempo, Pero, a ver, ¿qué más quise decir yo? En la guía la portada, ¿cierto? Uno de los objetivos dice identificar datos para reconocer el problema. Ya, identificar datos para reconocer el problema. O sea, ahí busquen ustedes, yo también, a ver, ¿dónde tengo eso? Déjame ver. A ver si lo tengo por alguna parte. Yo hice esto, mira, acá está, lo voy a abrir con el Paint. Identificar datos identificar datos. Por ejemplo, aquí hay un personaje, como yo ya tengo la ventaja que yo leí el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, yo ya lo leí, entonces he identificado, por ejemplo, a este caballero, hay un personaje que es una persona que sufre de alcoholismo, pero aquí, por ejemplo, busqué una fotografía para presentarla y no encontré a una persona que sea alcohólico, pero en el bosque, no lo encontré en el bosque, lo encontré en la ciudad. Bueno, hagamos de cuenta que es el momento en que este personaje acude al pueblo, porque también hay un pueblo, según recuerdo. Ya no pude encontrar la fotografía en el bosque, pero son datos, por ejemplo, son datos que van a ir apareciendo, porque esto es del capítulo 2, parece. Este personaje aparece en el capítulo 2, ahora no apareció con toda la lectura que yo hice, pero ya yo lo que quiero es hacer cumplir con esa zona en la que dice, ¿cómo es lo que dice? Espérate, ¿cómo es lo que dice? Dice acá, identificar datos que permiten reconocer el problema en un relato de misterio, ¿ya? Entonces, bueno, mira, no se me ocurre nada identificar problemas en este capítulo, pero yo sé que en el capítulo 2, capítulo 3, yo logré identificar, por ejemplo, este dato. Identificar datos, ¿cierto? Que ese es el objetivo. Bueno, yo identifiqué un dato acá en el capítulo 13, que aparecía una estatuilla egipcia, ¿cierto? Y eso es un dato, estoy identificando un dato. Entonces estoy cumpliendo con la parte de la guía que dice que hay que identificar datos que te permiten reconocer el problema, ¿ya? Ahora, si ustedes me quieren colaborar identificando
datos que permitan reconocer el problema acá en el capítulo 1, se los voy a agradecer. Hagan los comentarios aquí en el YouTube mismo y hay un apartado ahí más abajito que ustedes pueden postear, vale decir, ustedes pueden escribir algún comentario ahí de que, oye, a mí me parece que en el capítulo 1 identifico ciertos datos que permiten reconocer el problema del misterio. O sea, identificar características de personajes de un relato de misterio, ¿ya? Y esos son los objetivos, ¿ya? Esos son los objetivos. Pero la habilidad que deben desarrollar los alumnos es comprender y analizar. Ahora vamos con el ítem 1, porque creo que acá, dentro de lo que yo tenía pauteado, todo lo que tengo que decir, uno de los objetivos es identificar los datos, otro objetivo es valorar la forma de mantener el suspenso, identificar características de un personaje, ya, la señora Goranson ahí, identificar un personaje, por lo menos el nombre, ¿me entiendes tú? Hay una parte del texto ahí que que el mismo personaje pronuncia mal el nombre de la persona y después le dice el otro personaje, la Annika, lo corrige y le dice, no es Goranson, es Goranson. Ya, entonces, pero son datos para poder cumplir con el objetivo de la asignatura, de la lección, ¿cierto? Ahora, esta lección que está aquí, o sea, esta portada aquí, perdón, esta guía, ¿dónde estoy? Espera, aquí. Esta guía acá es referente, viene asociada con otro texto, ¿ya? Que es un texto el titulado Cordura, el autor Adolfo Sossi, y habla de otra actividad que hicieron, un texto cortito que hicieron ahí, cortito puede ser, pero vaya que cuesta hacer el análisis. ¿Qué más tengo planeado? ¿Cuáles son las habilidades esperables? Debieran desarrollar, comprender y analizar. Ya lo dijimos. Luego, en la segunda hoja, tipos de narrador. Ya, aquí viene esta parte súper importante, que en la segunda hoja, o sea, aquí, a ver si esa ya la tengo. ¿Dónde está? Déjame ver, Paint, acá, en el Paint, aquí. Entonces, esta es la segunda hoja de la guía número 1, y aquí en esta parte dice, exploremos un cuento de misterio. Entonces eso durante la clase se le ha reforzado eso de que los cuentos de misterio, al igual que otras narraciones literarias, son relatados por la voz de un narrador. Entonces aquí, ¿qué es lo que se quiere hablar? Se quiere hablar de los tipos de narrador, ¿cierto? Las categorías, por decirlo así. Son las categorías. Y entonces hay cuatro categorías que son estas, hasta aquí. Entonces, las categorías de narrador son, por ejemplo, el narrador protagonista. Yo sospecho que esta historia, ¿cierto? Yo sospecho, pero no estoy seguro. Ustedes podrán comentar y ustedes podrán decir su propia opinión, porque yo, como les reitero, yo no soy profesor de esta asignatura, yo no soy experto en este tema, pero sí tengo más o menos una idea clara de cómo alcanzar los aprendizajes. Entonces, dice que la categoría de narrador protagonista, tiene que aprenderte tú que un narrador protagonista es aquel que cuenta su propia historia y la narración es en primera persona. Ahora, eso tampoco me queda muy claro, o sea, pero bueno, juzguen por ustedes mismos. ¿Ya? Juzguen por sí mismos. Después está el narrador testigo, cuenta la historia de otro, pero igual la cuenta en primera persona, ¿ya? Después está el narrador omnisciente, que sabe todo lo que piensan los personajes y conoce todos los sentimientos de los personajes. O sea, ya es nivel Dios, ¿me entiendes tú? Porque no existe en el mundo una persona que pueda conocer tus sentimientos, no existe en el mundo una persona que pueda saber lo que tú estás pensando, salvo que tenga la habilidad de la telepatía, ¿no es cierto? Pero Dios sí, o sea, los que somos religiosos, cristianos y creemos, aceptamos de que Dios sabe nuestros sentimientos y Dios sabe también lo que pensamos. Ya, pero esta categoría del narrador omnisciente, la narración es en tercera persona, no en primera persona. Luego, existe un tipo de narrador que es conocido como el narrador objetivo. Cuando conversamos con mi hijo, él me dice, sí, pero ese es el cámara, me dice, el narrador cámara.
y le cambia el nombre, ya no es para él, no es él. Según él me dijo que averiguó que no es únicamente el nombre en la categoría de este narrador, no es solamente el narrador objetivo, sino que también está el nombre en la categoría del narrador cámara. No va a saber, este tipo de narración, en este tipo de narración, no se va a saber lo que piensan los personajes, ¿ya? No se sabe. Si el narrador no es capaz de saber lo que piensan, y si no es capaz de saber, el narrador no es capaz de saber lo que sienten, entonces solo sabe lo que ve y escucha de los personajes y solo sabe y escucha los acontecimientos que ocurrieron, ¿ya? Solo sabe lo que ve y escucha de los acontecimientos que se producen dentro de esta obra literaria. Y la narración es en tercera persona, porque yo puedo darme cuenta, estos son temas que se estudiaron el año pasado en las unidades 1 y 2. Mostrar la foto del libro del año 2023. A continuación, mostrar foto del cuaderno. Ya, vamos a mostrar primero la foto que tengo, a ver si aparece aquí. Ya, el año pasado yo no estaba preocupado de estudiar las materias de mi hijo, y mi hijo empezó a sacar malas notas. Y entonces ahora dije yo, no, pues ya le he enseñado mucha matemática, ahora quiero que vaya a subir el nivel en este otro tema. Y aquí aparece la unidad 1, en la unidad 1 a principio del año pasado, ¿cierto? El año 2023, dice los personajes y el conflicto narrativo. Ahí le tienen que haber enseñado eso. Después acá en la unidad 2 dice, en esta parte, en la página 86 del libro, la voz del narrador y voces de los personajes, ¿ya? Y también acá me llamó la atención esta parte que dice que en la unidad 1 dice la disposición temporal de los acontecimientos, o sea, van en orden, ¿cierto? Hay ciertos narradores, bueno, cuando yo estuve en el colegio, nos enseñaron que existía un tipo de obra que era la obra, el tipo raconto, que con ese nombre, bastante extraño, pero que decía que algunos parten por el final y después en el medio van colocando cosas del principio. Así son los autores, así son cierto tipo de narradores. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en segundo medio, tercero medio, no me acuerdo, por ahí leímos Crónica de una muerte anunciada del autor García Márquez, Gabriel García Márquez. Entonces ahí comprendí finalmente a qué se refiere cuando hablan de esta zona acá, cuando hablan de esta zona, la disposición temporal de los acontecimientos en la página 42 de la unidad número 1. Eso fue estudiado el año pasado. Entonces, ya aquí ves que según mi pauta que me hice yo mismo, ¿cierto? Dice, a continuación mostrar la foto del cuaderno, ya. ¿Por qué? Porque le saqué foto al cuaderno a mi hijo. A ver si tengo la foto por ahí. Voy a tener que buscarla. ¿En qué carpeta la dejé? A ver. No la encuentro. Entonces, acá, si ustedes revisan el cuaderno de sus hijos, tendrían que encontrar acá una parte que dice conoce el tipo de texto, página 62. Ya, porque estamos hablando del libro actual, no el del año pasado. En la página 62 dice que por ahí, o sea, saltamos a esa página y luego dice lee el texto entre las páginas 64 a 68. O sea, esa tarea ya fue encomendada y yo tengo por acá, a ver, el libro lenguaje lo tengo porque se pueden descargar, si quieren lo puedo compartir. Alguien que me lo pida por WhatsApp, lo podemos compartir, no hay problema. Pero aquí, si ustedes pueden ver, esta es la página 61 del libro actual, ¿ya? Y entonces, por descarte, es evidente que esta es la página número 62. Entonces, en la lección número 2 del libro actual, del año 2024, ¿cierto? Dice lo que debemos descifrar, y aquí empieza bla, 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 y aquí parece ser que te van a ir a reforzar lo que es el narrador, es la voz que relata la historia, se trata de una voz ficticia creada por la autora o el autor quien define su perspectiva y el tono o estilo que narra. Bueno, a ver, ¿qué más? A modo de información, los contenidos que se están estudiando en los últimos días serían desde la página 62 en adelante, los cuales ya los vamos a encontrar en el libro octavo básico desde este año 2024. La lección tiene por título lo que debemos descifrar. Bueno, eso ya lo dije, lamento decirlo 2 veces, pero tengo que irme guiando lo que tengo planeado. Ya falta poco, aguanten. Ya, pero que tengo que mostrar el libro, pues, si quiero mostrarlo, ¿dónde está? Déjame mostrar, a ver,
Literatura, guía 1, presentar la clase de lenguaje 2024. ¿Por qué no lo tengo abierto? Esto debería estar, a ver, aquí, Paint. Ya, entonces, saltamos, lo que quiero decir que el año 2024 ya entramos en el libro y saltamos por acá a la página 62, en donde en alguna de estas zonas tendría que estar eso que, a ver, lo que debemos descifrar. Ya, ahí está, en esa zona, como si el libro fuera un mapa, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí. Ya, ¿qué más era lo que quería decir? Avancemos, avancemos, avancemos. En la guía número 2 tendremos que aprender la definición de lo que es la novela policial. Ah, tendremos que aprender una definición. Definición, o sea, yo no me lo he aprendido de memoria, no me lo he aprendido de memoria. No sé si los niños van a tener la voluntad, los estudiantes van a tener la voluntad de aprenderse la definición de memoria, o basta con que simplemente lo lean y si me entra por una oreja y me sale por la otra, bueno, es lo más probable, porque el esfuerzo de memorizar es mucho pedir, no sé. Pero, a ver, ahora, eso es lo que, allá quiero ir ahora. A ver si lo tengo listo para mostrar. No, no está listo para mostrar. Entonces, vamos a cerrar este porque este ya lo vimos. ¿Desea guardar los cambios? No guardar. A ver, ¿dónde estoy? Déjame ver la guía número... Presentar, literatura, guía lenguaje número 2. Características... Aquí. Esta es la primera parte de la guía que ya entregaron. Esta es una nueva guía, ¿cierto? Vamos a abrirla. A ver, abrir con Paint. Y entonces, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque tiene relación con los contenidos de aprendizaje que tienen que lograr durante el año. O sea, lo que se está estudiando ahora es la novela policial. Yo no sé si este libro que estamos leyendo ahora, Los escarabajos vuelan al atardecer, no sé si encaja con una novela policial. Yo creo que sí, ¿por qué no? Pero el género lo inició Edgar Allan Poe. El año pasado estudiamos eso, que Edgar Allan Poe, que es un individuo de allá de Inglaterra, ¿cierto? Por esa zona, cuando las ciudades empezaron a surgir muchas ciudades por el tema de que la industrialización en el siglo XVIII, siglo XIX, no sé, las ciudades empezaron a crecer, entonces se construyó un estado policial, o sea, se construyó un régimen policial, y Edgar Allan Poe se aprovechó de que estas circunstancias fueron cambiando, de que existía un cuerpo policial, ¿cierto? Ya no era solamente ejércitos que salían a combatir a la guerra, sino que también se diseñó este cuerpo de policía, y lo empezaron a replicar por todas partes del mundo, ¿cierto? Pero de ahí surge, él lo vio como la novela policial, ¿cierto? Y él es como el precursor de este género. Entonces, acá está la definición, ¿cierto? Y después hablan de que vamos a tener que aprender lo que es la estructura de una novela policial, ¿cierto? No voy a meterme en detalle, pero solamente para informar, a modo de información nomás. Y luego está la página número 2, que dice, a ver, abrámoslo. Ya, aquí en la página número 2, ¿cierto? Y habla de características de la novela policial, después elementos del género policial. Mira, todo lo que hay que memorizar, o sea, es bastante, ¿ya? Es bastante. Dios quiera que puedan memorizar un poquitito, ¿ya? Nosotros que somos adultos, pues, es que tampoco tenemos tiempo. Y ellos tampoco tienen tiempo porque también tienen que repartir su tiempo con las otras asignaturas. Y esto no es ninguna novedad. Esto es, desde que el tiempo es tiempo, siempre ha sido así, no va a cambiar. Pero ahí tenemos elementos del género policial: el crimen, el enigma, el detective, las pistas, el método, los sospechosos, el móvil, el culpable. Todo esto es aplicable, perfectamente aplicable a la novela que estamos leyendo de los escarabajos vuelan al atardecer, a pesar de que aquí en la guía viene un texto, otro pequeñito texto, ¿cierto? Que cuesta bastante, yo lo leí, el que se roba a los bancos, ¿cierto? Pero no era él tampoco, al final, parece ser. En fin, a ver, la estructura, características y elementos de la novela policial. Esto creo que es mucho pedir para un niño, yo digo eso. Para nosotros como adultos, si nos dedicamos a leer empeñados en esto, lo podemos lograr, claro, claro que sí, pero para eso se necesita tiempo, ya. Estoy repitiendo lo mismo, perdón que lo estoy lateando, lo estoy aburriendo. Pero con las capacidades que yo tengo para mí ya me cuesta, a mí ya me cuesta gastarme toneladas de tiempo en esto. Entonces, un niño si tiene tiempo, un niño sí tiene tiempo, ¿cierto? Nosotros tenemos que trabajar y gastarnos nuestro tiempo, ganarnos el sustento diario para nuestra familia. Pero el niño también tiene su tiempo para divertirse y para ser felices y para estudiar. Pero ese tiempo lo tienen para divertirse aquí, y aquí lo digo,
Lo que tenemos que lograr como padres es que la lectura sea divertida y que idealmente quieran conversar con nosotros sobre esto. Hasta el momento yo estoy súper mal porque mi hijo no quiere conversar sobre esto. Me cuesta, tanto porque cuando yo tengo tiempo, él no tiene, y viceversa. Pero lo que, a ver, pero lo que hacen es jugar juegos en línea, ¿cierto? Juegan juegos en línea, juegan Fortnite. Hay un grupo en el curso que juegan bastante con esto. Si no es malo, no es malo, pero tiene que ser en la dosis más o menos, una dosis regulada y otro tanto proporcional a lo que estudian. Entonces, ¿qué va a pasar? No sabemos. Probablemente van a pasar el ramo, ojalá Dios quiera que todo resulte súper bien, ¿ah? Pero en el largo plazo tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, apoderados, y pensar, ¿qué nivel de comprensión de lectura es el nivel real